¿Sabían que en el Postigo del Aceite se encuentra el escudo más antiguo de la ciudad de Sevilla? Una obra de Vázquez el Viejo. Se lo contamos aquí en un nuevo programa de Paseando por Sevilla. Por aquí entraban dos de los elementos más fundamentales como artículos de primera necesidad, el aceite, fundamentalmente, y además otra serie de mercancías también fundamentales, como la sal. Es de los pocos retablos callejeros, como se decía, un retablo callejero, aunque es algo más que un retablo callejero, y está siempre abierto, con lo cual cualquier persona a cualquier hora del día te la puedes encontrar postrada, agarrado a la reja y esbozando una oración. Reyes, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa, cariño? ¿Qué tal? Qué bien, vamos a hablar hoy de las puertas de Sevilla. Ah, qué cosa más curiosa. Bueno, porque como todo, tiene ya puertas. Bueno, las puertas que se abrían en la muralla, está claro. Esa muralla, algunos dicen que era del siglo XI, que era almorávide, otros que eran muralla. Todas las murallas de Sevilla, todas las que conocemos, que daba toda la vuelta. Es como una ronda alrededor del casco antiguo de Sevilla, que era donde se abrían las más de 20 puertas que tenía Sevilla, entre las más principales, otras secundarias, que se llamaban postigos normalmente, pero era ahí donde se abrían. Tú ahora mismo das la vuelta por lo que es la ronda de Sevilla y es más o menos el trazado de las murallas. Esas murallas no se saben, siempre unos historiadores dicen que era del siglo XI, otros del siglo XII, las murallas y las puertas originarias, pero no sabemos exactamente. Yo creo que es que en realidad es un continuum que empezaron a hacerla en un momento dado, al final a lo mejor de la época almorávide, en el siglo XI, y que los almohades siguieron, porque además tenían que arreglarlas continuamente, porque eran lo mismo que las posteriores. Estas son las que están por detrás, las atarazanas actualmente, que construyó Alfonso X el Sabio, y eran de un material que se llama tapial. Eso se hacía muy curiosamente, lo mismo que se hacía la estructura y se hacía la arquitectura de las puertas. Eran unos tablones que hacían como una especie de cajones y ahí metían distintos materiales, arena, cal, guijarro, piedra, de todo absolutamente, hasta material que venían de desecho de la cerámica y todo eso. Y entonces lo compactaban con unas mazas. Y eso era lo que se utilizaba para hacer la muralla. Claro, dependiendo del sitio, algunas veces estaban muy mal y había que reconstruirlas. Lo mismo que hubo que reconstruir las puertas. Todas esas puertas originarias, que ahora veremos, la puerta del postigo, el postigo del aceite, más concretamente, pues todas esas puertas después en el siglo XVI se rehicieron. Ya no con el aspecto de la idea de una cosa defensiva, sino que era algo más triunfal, más representativo, más las puertas de Sevilla para entrar y salir. Y siguieron teniendo además otras funciones. Reyes, por ubicar a las personas que nos están viendo, estamos en la antigua calle Aduana, ¿no? Sí, que actualmente se llama Tomás de Ibarra. Tomás de Ibarra. No, casi ninguna de las calles de Sevilla ha conservado sus nombres primitivos. Esta se cambió. Todos esos nombres actuales se vienen del siglo XIX. Pero yo creo que tiene mucho sentido que hablemos de la calle Aduana cuando estamos hablando de una de las grandes puertas de Sevilla. Sí. Vamos a ir a ver en unos minutos la puerta del Postigo del Aceite y yo creo que tiene mucho que ver con ese intercambio de mercancías, esa labor comercial, ¿no?, que tenía esta zona de Sevilla. Sí, porque ya la delimitación de las murallas y las puertas mismas ya no era un tema defensivo, sino que era un tema más que bien administrativo, más que otra cosa. Era para que hasta aquí llega la ciudad, quien quiera entrar unas mercancías por esas puertas pues tiene que pagar una serie de derechos, una serie de impuestos. Y estamos en una de las casas, ¿no?, de la calle Tomás de Ibarra. Sí, más significativa y más antigua. Probablemente, ¿no? Es una casa de Aníbal González. Sí, es de una casa de Aníbal González, está en estilo neomudéjar, que es una cosa bastante curiosa y muy de nuestra tierra y de una de las épocas que, como todos los grandes artistas que tuvo Aníbal González, pero que es muy representativa de la ciudad y de su quehacer como arquitecto, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir viendo todo. De Sevilla. De Sevilla y del barrio y de las puertas. Barrio, sí.
Vaya maravilla, Reyes. Sí, además este Belén es fantástico porque es un compendio de varios de los elementos más representativos de la zona y del barrio. Está aquí el Ultramarinos El Reloj, una de las tiendas más antiguas que había en el barrio. Aquí vino a trabajar muy jovencito el padre de Rogelio, del dueño de esta casa. La fachada de la propia casa con la familia. Después la capilla del Baratillo, con su altar encendido y todo, el arco del postigo, que vamos a ver ahora, está aquí reproducido, y la capillita de la Pura y Limpia. Que también vamos a ver. Que también vamos a ver. De todo lo que hay aquí, vamos a hacer nosotros Vamos a hacer un recorrido después, vamos a hacer un recorrido más completo. Y los personajes también son importantes. Estamos Hombre, viendo por supuesto. Sor Ángela de la Cruz, el Pali. Y el Pali, que el Pali más definitorio del barrio no puede ser, absolutamente. Y además en su postura característica. Totalmente. Porque él muy cerca de aquí de esta casa, en la misma calle, antigua calle Aduana, Tomás de Ibarra, se sentaba así, al revés en la silla de Enea, vamos, era lo suyo. Qué maravilla. ¿Esto se puede visitar, Reyes? Bueno, el Rogelio lo tiene, que se puede ver desde cierto momento, ya más o menos en la época de Navidad, porque es un Belén. No es otra cosa sino un Belén. Entonces en ese momento pues sí está abierto y se puede ver desde fuera, ¿no? Uh-huh. Qué maravilla. Es fantástico. Bueno, Reyes, y esta es la calle Tomás de Ibarra, antigua calle Aduana, exactamente. También por aquí era donde estaban todos los grandes almacenes donde había el almacenado, valga la redundancia, el aceite. Uh-huh. Todo eso que entraba por la puerta, por el postigo del aceite, pagaba sus alcabalas o sus impuestos correspondientes y después los almacenaban por aquí. Por aquí, por esta calle. Por aquí, por esta calle y por la calle actual, calle Almirantajo, toda esta zona. También aquí había otro almacén mucho más desconocido que los del aceite, que era el Alfolí de la Sal, y ahí se almacenaba la sal. La sal y el aceite, que eran elementos de primera de necesidad, absolutamente en la época. También era una zona muy comercial. En el siglo XIX ya hay constancia de que aquí, en toda esta zona, por un lado y otro de la puerta del postigo, pues se hacía un mercado de quitipón. En 1926 ese mercado provisional se sustituyó por uno permanente, que después ese edificio, que había hecho en 1926 el arquitecto Talavera, pues ahora es el mercado de artesanía del postigo. O sea, que tiene utilidad a día de hoy. Hombre, claro, evidentemente, y además muy buena, porque ahí es donde los artesanos de toda la zona, de la ciudad, pues exponen sus mercancías y sus trabajos, ¿no? Ha cambiado mucho la función de la calle, ¿no? Sí, sigue siendo una calle efectivamente también de muchos bares, de muchos restaurantes, cosa que también era antiguamente, porque en todos los sitios donde hay esa actividad comercial también existen los bares, pero es algo que ha cambiado. Uh-huh. Yo he conocido aquí que había muchísimas tiendas de ultramarinos, que era parecido a esa misma función de esos productos de primera necesidad que hemos hablado del aceite. Incluso había una de las tiendas que en su entrada, lo que era la persiana metálica, ponía aceites. Anda. Todavía, y eso era ya en el siglo XX, ¿no? Bueno, y vamos a llegar al Arco del Postigo. Vamos a llegar al Arco del Postigo. Esa era la puerta de acceso. Era la puerta de acceso a la zona, por la ciudad. Si te parece, Reyes, nos vamos acercando, ¿no? Vamos para allá, para el puerto. Bueno, Reyes, y esta es la única puerta que queda, sí, física, ¿no? De las poquitas puertas que nos quedan de la ciudad de Sevilla, todas muy modificadas, sobre todo a partir del siglo XVI, pero también en el XVIII, y esta lo fue mucho en el siglo XVI. Hubo un momento, en 1560, 1570, que los antiguos asistentes, diríamos hoy día, alcaldes de la ciudad, pues entonces vieron que las puertas medievales no eran muy representativas ni muy bonitas para Sevilla. Entonces le dieron más un aspecto como de arcos de triunfo, de alguna manera. Las puertas medievales se entraba en recodo y ellos lo hicieron una entrada recta y directa, como esta que estamos viendo. Afortunadamente nos queda esta puerta,
pero además por un hecho fortuito y casual, que fue simplemente que es que como tenía dentro una persona habitándolo, era de un noble de la propiedad, pero tenía dentro una persona que estaba arrendada y era su vivienda, pues por eso el ayuntamiento no pudo hacer con suficientemente tiempo todo el procedimiento y todo el expediente para la expropiación y el derribo. Yo entiendo que eso estaría cerrado, ¿no? Sí, vamos a ver, todas las puertas tenían en sí, no solamente lo que era el arco, sino que tenían también las puertas físicas que se cerraban, y se cerraban normalmente por la noche. Solo las puertas oficiales más principales, que podía ser la puerta de Triana o cosas así, pues esas sí estaban abiertas las 24 horas del día, pero normalmente se cerraban todas por la noche. Además, en un momento dado, ya las puertas no tenían la característica de ser algo defensivo de la ciudad, sino que era nada más que para que las personas que pasaban por allí con una serie de mercancías, pues tuvieran que pagar unos impuestos por entrar en la ciudad. Y además servían para otras dos cosas. Cuando había una gran epidemia, hemos sufrido ahora del COVID, podía ser una cosa parecida, pero vamos a hablar de las epidemias del siglo XVI hasta el siglo XVIII, las puertas también se cerraban y eran una especie de defensa para que no entrara nadie contagiado dentro de la ciudad. Qué cosa más curiosa. Exacto. Reyes, ¿esto no sería una puerta principal? No, las llamadas postigos normalmente no eran puertas principales, pero esta, a pesar de no ser una puerta con esa consideración, digamos, oficial o administrativa de ser una de las puertas principales de la ciudad, era muy importante, porque por aquí entraban dos de los elementos más fundamentales como artículos de primera necesidad, el aceite, fundamentalmente, que todo esto se llamó también la calle del aceite y todo esto, y además otra serie de mercancías también fundamentales, como la sal, que aquí estaba el alfolí de la sal, que era el depósito de la ciudad principal que tenía de sal. Y también las puertas tenían otra función, no solamente esa, no solamente la antigua defensiva, que ya no lo tenían, y esta sanitaria, sino que también servían como protección contra las riadas, contra esas continuas riadas. Hubo en Sevilla algunas horrendas. Todas esas riadas tenían la defensa de cerrar las puertas, pero no solamente cerrar las puertas, sino además calafatearlas. Si queréis, ahora vemos cómo lo hacían eso, que es muy curioso. Vamos pasando por allí. Mira, aquí estamos en el mismo arco y en el mismo arco nos quedan dos elementos muy curiosos de su pasado. Una son las quicialeras, que es esa parte de arriba, en esa gran viga, que ahí era donde se encajaban las puertas de madera de la ciudad. Y después tenemos otra cosa que era la defensa que se hacía cuando había una gran riada. Ahí hay unas acanaladuras, en estos dos lados, aquí y aquí también, primero en una columna hecha y después en las propias paredes de la puerta. Ahí se metían tablones, entre los dos tablones se metían una serie de sacos de arena y eso era la defensa contra el río, porque venía el agua y quería entrar en la ciudad, y para que no entrase el agua se hacía eso. Una cosa muy curiosa que existía en casi todas las puertas. Rey, también hemos visto arriba el arco, un escudo, perdón. Un escudo. Eso es propio de un momento dado en el que también se veía que era mucho más importante el elemento representativo de las puertas más que otra cosa. Ese es de los escudos más antiguos que existen de la ciudad de Sevilla. ¿Ah, sí? Sí, y además lo hizo Vázquez el Viejo, escultor que también tiene una obra muy conocida en Sevilla, que es el Cristo de Burgos. Este arco tiene mucha historia. Historia pasada y también historia no solamente de la más historia reciente, pasada, sino mira, este desnivel precisamente está hecho para que los pasos de Semana Santa no tengan mucha dificultad al pasar por el arco, que es uno de las zonas y de los sitios más emblemáticos de la Semana Santa. Bueno, y ahí estamos viendo precisamente, ¿no? Unos azulejos. Este azulejo, que es del Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Piedad, que son los titulares del baratillo, pero tiene además lo curioso que la Virgen sí es la actual, la de Fernández Andes, pero el Cristo ¿no? es anterior al que vemos actualmente, que vemos actualmente es del año 51, de 1951, y el azulejo se puso anteriormente, se puso a final de los años 40. Reyes, ya han pasado, decíamos, ¿no? Tiene vida, ¿no? Sí, en nuestros días, pero sí. han pasado muchas cosas por aquí. Bueno, ¿no? se han modificado muchas cosas en la zona del arco. Aquí había una de las calenterías más conocidas de Sevilla, que era la de Juana, y después de su sobrina Ángela. Actualmente ya desgraciadamente, desde que Ángela se jubiló, pues ya no existe la calentería. Cada vez tenemos menos en Sevilla, menos calentitos. Finally wanna care. All the little buildings in a row, like everything I've ever known. I want you to see. I won't hide anything. En casi todas las puertas, por no decir en todas, había siempre una capillita
o una pequeña o una imagen, normalmente de la Virgen, a la que se encomendaban siempre las personas que entraban y salían de la ciudad. Las puertas eran sobre todo para eso, entrando y saliendo, pues se encomendaban a esa imagen. Actualmente, en este arco del postigo, o el postigo del aceite, tenemos la capillita de la que llamamos de la Pura y Limpia, dedicada a la Inmaculada. Una devoción muy sevillana y muy nuestra, absolutamente. Lo que vemos es todo del siglo XVIII. Las primeras noticias que hay sobre la hermandad ya son de principios del XVIII, de 1727, que el arzobispo entonces concede una serie de indulgencias a los que recen en la capilla, y vemos, además, lo que era en ese momento, ya en 1753 se hace este retablo por un señor que se llamaba Juan José González, nombre muy, muy normal, pero que hace un retablo maravilloso, que no le falta absolutamente ningún detalle para hacer un retablo mayor. Tiene todo el banco, todas las partes, el banco, la calle central, las laterales, incluso el ático, hasta lo que se llama, ya muy avanzado el barroco, como estamos en el siglo XVIII, la peineta, que es la última parte, esa que vemos ahí ya, exactamente ya en lo que sería el techo o la bóveda de cierre. Bueno, Manuel es su hermano mayor, ¿no, Reyes? Bueno, ha sido su hermano mayor y nos va a atender muy amablemente y nos cuenta algunas de las cosas, sobre todo en las que hace actualmente la hermandad de la Pura y Limpia. Porque, ¿cuál es la devoción que tiene esta imagen? Bueno, la devoción es, como bien ha dicho Reyes, desde el siglo XVIII, e incluso pensamos que puede ser anterior, porque, como ya bien ha dicho, esta era una de las entradas a la ciudad. Aquí había una tasa, una oficina de tasa donde se pagaban impuestos por la entrada y salida de mercancías, y se dice, no está documentado, pero se dice que lo presidía una imagen de la Virgen. Cuando esa oficina desaparece, se ve que esa devoción a la Virgen María va cogiendo cada vez más auge y se crea una hermandad con una imagen y que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, pues es antigua la devoción, por supuesto. ¿Y la talla de la Virgen? Bueno, existe muchas veces, erróneamente, se dice que la talla data de 1753. Lo que es de esa fecha, evidentemente, es el retablo, que es lo que está documentado como tal data. Pero la imagen es del siglo XVIII también. Se ha atribuido a Roldán, incluso a su hija, Luisa la Roldana, un poco, digamos, románticamente, de alguna forma, pero tú lo ves en cuanto a lo que es el movimiento de Gubbia, el estilismo que tiene y todo eso, más dentro de lo que sería la órbita de Pedro Duque Cornejo, que era uno de los descendientes también de esta familia Roldán, dentro del mismo estilo, pero ya más evolucionado, con mucha dulzura en lo que sería el rostro, el modelado del rostro y de las manos y todo esto, y además después con muchísimo movimiento en los ropajes, que es una de las características del estilo de Duque Cornejo. Entonces no tenemos en ningún documento fehaciente que nos diga de cuál es el autor, nada más que yo he dicho antes, de lo que es la autoría del retablo, que sí es de 1753. Las primeras reglas de la hermandad se dan en 1778, que es cuando las autoriza la autoridad eclesiástica, y ya a los pocos años, 1795, son aprobadas por el Consejo de Castilla, por la autoridad civil, diríamos en ese momento, porque ya la mentalidad ilustrada de la época ya tenía la obligación, las hermandades, de pasar esas reglas por lo que sería el registro de entidades religiosas del momento, que era el Consejo de Castilla. Pero la imagen puede ser incluso anterior a toda esa época que estamos diciendo. Por eso, porque ya en 1727 ya se le da indulgencia a las personas que recen con devoción a la Virgen Inmaculada. Además, el retablo tiene dos imágenes muy características de lo que era esa devoción del siglo XVII, ya en Sevilla, que es Santo Domingo de Guzmán y San Francisco. Los que estaban en contra y a favor de lo que era el dogma de la Inmaculada como su pura concepción. Era los dos órdenes religiosos. Que, bueno, yo supongo que el estar aquí, la localización, hace que muchos turistas pasen por aquí, ¿no? Que sea sí, y además tú ten en cuenta que como eran otras capillas, por ejemplo, antiguamente la de la Puerta Real, cuando era más pequeñita y adosada a la Puerta Real de la Capilla de las Mercedes, pues esta también tenía unas puertas que eran de madera, pero después, ya mucho más recientemente,
recientemente se le sustituyeron por estas puertas que son unas rejas, y entonces está siempre a disposición de todos los sevillanos. Hay muchísimas personas que le tienen muchísima devoción. A mí me han dicho que tengo que hablar de una cosa particular mía, pero que me da un poco de corte, pero lo voy a decir, que es que si veis la imagen tiene a los pies justamente una florecita pequeñita de plata. Esas eran de mi madre, que le tenía muchísima devoción a esta imagen, y esas flores son las que mi padre le regaló cuando hicieron ellos los 25 años de casado. ¡Ah, qué bonito! Y entonces ella pues se las legó a la Virgen y quería que estuvieran aquí. Entonces, si no digo eso, Antonio me mata. ¿La recomiendo más allá del barrio o se queda aquí? Sí. Más allá. Manuel lo puede explicar. Es patrona como tal, no, pero bueno, es una devoción muy instalada en el barrio, evidentemente, pero trasciende, por supuesto, al ámbito del barrio del Arenal. Trasciende porque, como decimos, es un sitio de entrada y de salida. Antes había aquí un mercado de abastos con un trasiego de personas continuo. Sí lo tiene. Es de los pocos retablos callejeros, como se decía, un retablo callejero, aunque es algo más que un retablo callejero, y está siempre abierto. Con lo cual, cualquier persona a cualquier hora del día te la puedes encontrar postrada, agarrado a la reja y esbozando una oración. Entonces, trasciende la devoción, trasciende mucho más al ámbito de la hermandad. De hecho, la hermandad incluso es poco conocida. Sí, es verdad, ¿eh? Es una hermandad que no todo el mundo en Sevilla la conoce, que se sorprende cuando pasa por aquí y ve algún tipo de acto, pregunta y dice, oye, pero aquí había una hermandad. Sí, hay una hermandad. ¿Es la hermandad de la pura y limpia del Postigo? Hermandad de la pura y limpia de Concepción, sí, efectivamente, del Postigo del Aceite. Y como única titular, la Virgen. Como únicos cultos, los cultos en diciembre a María Inmaculada, una novena, que es la única novena a María Inmaculada que queda en Sevilla. Fíjate, Sevilla, promotora del dogma de María Inmaculada, ha perdido esa bonita tradición de años atrás de las novenas de la Inmaculada, que queda en muchos sitios de la provincia, de la Purísima. Muchos sitios, muchos pueblos de la provincia tienen esa cultura de la devoción a la Purísima. Bueno, pues aquí seguimos manteniendo esa novena, 9 días antes de su santo, del día 8 de diciembre, le hacemos esos cultos. ¿Y aquí se celebran cosas en este espacio? Es un espacio muy reducido, no sé si... Bueno, es un espacio reducido, pero también es verdad que tenemos la calle, ¿no? O sea, es una realidad de la iglesia abierta a la calle, o sea, salimos a la calle. Sí, todas las semanas, los sábados, se reza el Ángelus, que es nuestro culto de hermandad. Tampoco podemos hacer un culto mucho más extendido, porque la realidad es que el tráfico y la situación no nos lo permite, pero rezamos el Ángelus los sábados a las 12 de la mañana. Y es un lugar de encuentro y de convivencia de los hermanos, y pues tenemos ese momento de hermandad. Bonito. Pues nada, encantado de haberos recibido en esta capilla, que desde ahora ya espero que sea vuestra casa. Tenéis las puertas abiertas siempre. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos hasta ahora. Side by side with what's within us, for in this moment we're alive. Oh memoria, glad to keep ya, glad to see you always on time. You never have the answers, I know I need to change. You never have the answers, even when I'm circling the drain.